Maravilloso es Dios, misericordioso y fiel. No hay nadie como Él. Nadie, con nadie lo podemos comparar porque solamente Él es Dios, Él es Rey. Y su misericordia no hay quien la alcance, porque siempre podemos encontrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre que lo busquemos de todo corazón, siempre lo podemos hallar, porque Él es fiel. Y hay algo muy importante, que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no cambia, Él no se puede negar a sí mismo, y su misericordia permanece para siempre. Entonces, debemos confiar en su bondad, porque cuando fallas y te arrepientes, sabes que encontrarás misericordia y que serás perdonado. Pero si no te arrepientes, eso sería lo triste, porque Dios es justo, sí, y Dios es santo, y no permitirá ninguna cosa inmunda en el cielo, y al impío no lo tomará por inocente. Entonces debemos comprender que el entendimiento de la misericordia de Dios, el entendimiento de la gracia, no es una licencia para pecar, sino una razón para estar agradecido y ser obediente y buscarlo de todo corazón. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar la predicación. Los discípulos de Jesús somos llamados a vivir una vida difícil, porque tienes que ser luz en medio de la oscuridad, perdonar al que te ofende. No vas a hacer tu voluntad, vas a hacer la voluntad de otro, o sea, la de Jesús, que es el Señor. En la dirección que camines, la dirección que vas a caminar, no solamente es distinta, sino es opuesta al resto de las personas. Negarte a ti mismo para darle el primer lugar a otro, a Jesús, y hacer su voluntad. Somos llamados a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos persiguen, a bendecir a los que nos maldicen, a aprender a vivir, a no pagar mal por mal a nadie, procurando lo bueno delante de todas las personas, no dejándonos vencer por el mal, sino venciendo con el bien al mal. Y en serio, pues estamos hablando de una vida difícil, porque estamos caminando contra la corriente, ¿sí? Y caminar contra la corriente, cuidando todas estas cosas que acabamos de mencionar, en nuestras propias fuerzas es imposible. O sea, sí puedes por un tiempo, pero si no tienes a Cristo, pues ya no vas a poder. De repente te va a arrastrar la corriente. Es imposible, pero si estamos realmente en Cristo, sí podemos. Si estamos realmente en Cristo, sí podemos. Acuérdate de la promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí?
Pero ¿qué dice? En Cristo. Entonces, en Cristo sí se puede. Y ese caminar santo, que se le llama andar en el Espíritu, si le agregamos el andar por fe y no por vista, con una actitud responsable, entonces eso se también, aunque sea una vida difícil, se transforma en una vida llena de victorias, de logros espirituales grandísimos, ¿sí? Que hacen de esa vida una clase de vida que tiene mucho sentido, ¿sí? Con una paz, con un gozo incomparables, ¿verdad? No son logros conseguidos por nuestros logros, sino son paz y gozo que vienen otorgados por Dios por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, yo sé que para muchos no tiene lógica ni justificación vivir así, ya que Dios, entre muchas cosas, también nos exige ser honestos cuando todos se engañan. Ser justos con aquellos que se han comportado injustamente con nosotros. Amar a los que nos han hecho daño. Ser veraces cuando todos mienten. Y muchas cosas más. Y hay que permanecer. Ahora, pero ¿cómo se logra esto? Porque todo esto lo tenemos que hacer, pero no como una obligación. No como una obligación, porque ahí está el problema de mucha gente que quiere caminar en contra de la corriente. Lo hace por obligación y después no se puede mantener, porque se pierde el sentido. Entonces, no es por obligación, sino como un fruto maduro de una serie de decisiones responsables. Responsables y valientes. O sea, no a la fuerza, sino voluntariamente, con una convicción profunda, una convicción a la cual no podemos traicionar. Una convicción que nos produce el impulso de decidir voluntariamente subordinarnos bajo la voluntad de Dios. Y esto hace que al obedecer se nos produzca un sabor de bienestar, de victoria. Sabiendo con esto que estamos agradando a aquel que nos salvó. Cuando no sabes las batallas que vas a pasar, porque cuando llegas a Cristo, pues hay mucho gozo, mucha alegría, saberte perdonado, saberte limpio, ¿sí? Y no sabes las batallas que vas a pasar y los sufrimientos que te va a tocar vivir. Entonces al principio todo te va a parecer maravilloso. Y te agrada hacer la voluntad de Dios y te parece como que si fuera fácil. Pero después de un tiempo es posible que nos sintamos cansados de ir en contra de la corriente. Y somos tentados a rendirnos. Nos dan ganas de tirar la toalla. Es que de repente son muchas cosas, muchos problemas, y al mismo tiempo los problemas, muchas situaciones difíciles y pesadas, y nosotros haciendo lo correcto cuando nadie lo hace ni nadie lo valora, como que eso cansa. Porque nos sentimos desmayar y como que a veces sentimos que ya no podemos más. Vamos a revisar un pasaje en la Escritura que se encuentra en Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7, del 7 al 10. Puestos de pie, por favor. Gálatas
6, 7. Dice la palabra de Dios para la gloria y honra del Señor Jesucristo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te damos muchas gracias, porque tu amor y tu fidelidad están aquí, Señor. Están presentes en nuestras vidas. Y tu palabra, Señor, es nuestro alimento espiritual que viene, Señor, a resolver las situaciones conflictivas que pueden aparecer en nuestra vida, pero que siempre de antemano tú tienes la solución y nos la presentas y nos ayudas a entenderla para que podamos, bendito Dios, tomar decisiones que nos muestren tu voluntad y que nos ayuden a descansar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mira, el ambiente contaminado de este mundo nos presiona, buscando hacernos ceder a sus demandas. Es decir, nos quiere imponer que nos volvamos como todos los demás. Pero tú eres hijo de luz. Y si la luz se apaga, ¿qué queda? Todo queda en la oscuridad. Ahora, chécate esto. No creas que nada más es el mundo. Es la intención de Satanás que tu luz se apague. Eso es lo que busca el enemigo en nosotros, apagar nuestra luz. Ten mucho cuidado porque es algo que también a Jesús, más bien Jesús nos advirtió, nos enfatizó que debemos ser luz del mundo, que somos, dijo, vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, uno de los usos más comunes de la sal es testimonio y dejarnos ejemplo. Él sabe lo que es estar aquí. Y dice la misma palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nos mostró que es posible salir victoriosos en esta clase de vida terrenal, así como Él lo hizo. No se dejó vencer por ninguna tentación, pero posiblemente alguien me diga, bueno, pero hermano, pero Él era Dios. Déjame decirte que a pesar de su naturaleza divina, que no la pongo en duda en ningún momento, Él se despojó de sí mismo y se enfrentó a la adversidad como un ser humano, pero con el Espíritu Santo y haciendo uso debido de la sumisión al Padre. Él venció a ese espíritu que dice, ¿pero para qué hago esto? Ese espíritu que trata de hacerte ver que es en vano hacer ciertas cosas que regularmente haces. E intenta convencernos de que nos rindamos, que no le hallemos sentido a lo que Dios manda, que dejemos de hacer aquello que es verdaderamente útil y necesario. Pero si nos fijamos en la gente que no lo hace y parece que vive feliz, como que nos empezamos a detener a decir, bueno, pues no vale la pena ¿o qué? ¿Cuántas veces has tenido un pensamiento como si alguien te hablara al oído y te dijera, pues ¿para qué vas a ir a la congregación hoy? Podrás hacerlo en la siguiente ocasión. O, ¿para qué vas a entregar ese dinero si lo podrías usar en otras cosas?
O, ¿para qué vas a orar si Dios ya conoce todo lo que necesitas? ¿Para qué oras? Y así podríamos enumerar ejemplos y ejemplos de pensamientos que vienen como para decirte que no hagas lo que realmente estás haciendo. Ese es el espíritu del adversario. Es el enemigo. Como si estuviera disfrazado de un amigo comprensivo que te dijera, no, pues mira, no tiene sentido que hagas esto porque nadie lo aprecia, nadie lo toma en cuenta. Sí, ya no se usa eso, ya nadie se fija en esa situación. Y él está buscando un solo objetivo: desviarnos de la voluntad de Dios. Es lo que el maligno siempre busca. A como dé lugar, usa lo que nosotros, en lo que nosotros le demos oportunidad. Como si un pensamiento nuestro no se ajusta a lo establecido por Dios, si un gusto o una preferencia no se encuentra en obediencia al Señor, de allí se agarra. De ahí se agarra para intentar desanimarnos, para que lleguemos a conclusiones de derrota que nos lleven a abandonar la carrera. Te aseguro que ese espíritu también vino a Cristo a tratar de persuadirlo de no realizar el sacrificio para el cual vino a la tierra. Y tal vez le decía, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué morir? ¿Para qué hacer la voluntad del Padre cuando puedes hacer tu propia voluntad? De seguro le recordó cada traición, cada error de sus discípulos, tratando de hacerlo desistir, que no cumpliera su propósito: redimirnos, dar su vida en rescate por la nuestra, pagar el castigo de nuestros pecados con su muerte. Sin embargo, Cristo ya sabía esto. ¿Qué sabía? Que a su tiempo segaremos si no desmayamos, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto es muy importante. Porque desmayar aquí significa abandonar, rendirse. O como decimos aquí, tirar la toalla. A su tiempo vamos a ver los resultados de nuestros esfuerzos si no tiramos la toalla. Eso es lo que significa: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo sé y me consta que a veces hay momentos, pero bien difíciles, que somos abrumados, escúchelo bien, más allá de nuestras propias fuerzas. Somos abrumados más allá de nuestras propias fuerzas. ¿De dónde saqué esto? De la Biblia. Así dijo Pablo cuando estuvo en un naufragio en alta mar. Dijo que fueron abrumados más allá de sus propias fuerzas. Aunque la gente con una frase bonita dice, Dios nunca te va a dar un problema con el que tú no puedas. Cuando San Pablo dijo, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas de tal manera que habíamos perdido la esperanza de vivir. Pero de veras hay situaciones que son, pero bien fuertes. Decimos aquí en México, ya no se siente lo recio, sino lo tupido. ¿Sí? Otros dicen, a mí cuando no me llueve me graniza. Y sucede que como que el gozo se apaga, como que todo parece no tener sentido. Son momentos de desierto, de soledad, de sufrimiento que tenemos que enfrentar y no tenemos que doblarnos. No tenemos que volver atrás. Tenemos que seguir sin desmayar. Seguir sin desmayar. Pero es que no siento que Dios está conmigo. Pero para eso tienes la fe, para creer que sí está, aunque no lo sientas. ¿Sí? Porque no dependes de tus sentimientos, dependes de tus convicciones.
No es lo que tú sientas, es lo que Dios te ha enseñado. Es lo que Dios te dice. Es lo que Dios te prometió. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, de veras llegan los momentos tan difíciles que las situaciones que te producían gozo como que ya no te lo dan, como que es un desierto el que estás pasando. Vienen ideas como que te dicen, es que nadie se interesa por ti, a nadie le preocupas, mejor ya ni vayas. ¿Qué es eso? Pues una tribulación, una lucha. ¿Sí? Ahora veamos Efesios 4, 16 al 18. De veras hay situaciones que parece que no tienen salida. ¿Sí? O simple desánimo que parece que todo no tiene sentido. Pero veamos Efesios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Alguien me invitó? Bueno, estoy leyendo esto, posiblemente me equivoqué de cita. ¿La tienes tú corregida? Ok, voy a volverlo a leer, aunque no sea la cita bíblica que ustedes estaban esperando, ¿sí? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:16. Muy bien. Ahora quisiera que enfocara su atención en el versículo 17, que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea produce cada vez en nosotros un más excelente peso de gloria. Fíjate, a la tristeza fuerte que tú llevas, a la lucha que tú estás sufriendo, al problema que sientes que no puedes con él, al desánimo que casi te tumba, Dios le está llamando esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque cuando ya parece que no podemos más, cuando todo parece indicar que ya no hay salida, cuando se supone que todo está perdido, cuando ya te sientes cansado de luchar, cuando has esperado pacientemente y nada ha sucedido, cuando te has mantenido en integridad fiel y parece que no pasa nada, fiel a Dios, aunque parece que Él te ha abandonado, sucede algo. Si permaneces, Él te deja ver su gloria. Comienza a producirse en ti ese excelente y eterno
peso de gloria. ¿Cómo es eso? De repente las cosas comienzan a verse más y más claras. Las injusticias empiezan a caer, los mentirosos empiezan a ser descubiertos y el Señor sale abiertamente en tu ayuda. El Señor sale abiertamente en tu ayuda porque nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Él estaba allí sosteniéndote aunque tú te sintieras solo y olvidado. Él te estaba sosteniendo para que no te rindieras, para que te rindieras a Él, para que no lucharas en tus propias fuerzas, para que no te convenciera el enemigo de abandonar tu llamado a la santidad. Porque si te rindieras, ¿a dónde irías? Si te fueras de la presencia de Dios, ¿qué harías? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mira, debemos armarnos del mismo pensamiento que tenía el Señor. Cumplir el plan para el cual estamos aquí. Cumplir el plan. ¿Sabes? A veces no sabemos cuál es el plan porque no trabajamos en lo que ya sabemos que debemos trabajar. Porque a veces le decimos al Señor como si nuestra vida fuera un barco, como diciéndole, Señor, condúcelo, conduce este barco. Sí, pero el motor tiene que estar encendido y el barco tiene que estar caminando. A ver, conduce un barco parado. Tiene que estar caminando, tiene que estar en movimiento para que entonces el piloto, el capitán, pueda mover el timón. Pero si nuestra vida está parada y no estamos haciendo lo que Él nos puso a hacer, entonces Él no puede más que tomar el timón y quedarse parado también. Tenemos que entender que Dios nos salvó con un propósito y el propósito no es simplemente asistir a la iglesia y portarnos bien lo mejor que podamos. ¿Sí? Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos cambiados de reino. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató. Y es importante porque los problemas que son bien difíciles, nos vienen primeramente a fortalecer. ¿Cómo fortalecer? Sí, si permanecemos fieles y vemos que esta leve tribulación momentánea va a resultar en un peso de gloria para nosotros. Nos va a perfeccionar y nos va a fortalecer para hacer la obra de Dios. Pero mire, a veces ya estamos, diríamos, suficientemente maduritos para empezar a trabajar para el Señor, pero no nos movemos. Entonces viene otro problema. Y si nos movemos, también vienen problemas. Pero si permanecemos, veremos la victoria. Hay personas que me han dicho, es que hermano, yo nunca he visto la gloria de Dios.
A ver, ¿cómo está eso? Y en este problema que tenías, bien fuerte, ¿cómo lo resolviste? Ah, es que un amigo me dijo que le hiciéramos así. Ah, es que no esperaste en Dios ahí. Ahí tomaste una salida fácil. Y en este otro problema que tenías, ¿qué hiciste? No, pues moví unas palancas. No esperaste en Dios. Y en este otro problema, pues le pedí a un amigo que me hiciera un favor. Entonces no esperaste en Dios. Siempre trataste de resolver los problemas a la manera humana, como muchos los resuelven después de esperar un tiempo donde no sucedía nada, pues le pediste ayuda al humano en lugar de esperar en Dios. Y es que yo no sé si tú te has dado cuenta, yo me he dado cuenta en mi vida que cuando yo repruebo diríamos, en algo que el Señor me está probando, cuando yo repruebo, el Señor tiene misericordia de mí y me saca de esa situación de todas maneras, pero yo estoy reprobado. ¿Y qué va a pasar si estoy reprobado? Tengo que repetir. Ahora, todas las pruebas que tú has pasado, ¿has resultado aprobado? ¿O el Señor te sacó por su pura misericordia, pero no saliste aprobado? Porque si no saliste aprobado, vas a volver a repetir. A ver, ¿a quién le gustaría repetir el problema más difícil que ha tenido? ¿A quién le gustaría repetirlo? Y yo te voy a preguntar ahora, oye, ¿y cuando lo pasaste realmente aprobado o el Señor te sacó porque tuvo misericordia de ti? Yo he visto que en algunas situaciones el Señor tuvo misericordia de mí y salí del problema. Pero no es que yo lo haya resuelto con mi fidelidad. Yo salí reprobado. Pero ¿qué sucede? Que me lo vuelvo a encontrar el mismo problema más adelante y tengo que pasarlo. Pero tengo que pasarlo a la manera de Dios. Tengo que permanecer en Él. Tengo que esperar en Él y tengo que ver su gloria porque muchas veces porque no podía más, pero no porque hice lo correcto. El Señor me quitó de ese sufrimiento. Y muchos dicen, ay, el Señor contestó mi oración. Sí, cierto, sí contestó tu oración, pero tú saliste reprobado. ¿Por qué salí reprobado? Porque tu actitud no era la correcta, porque no estabas haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Pero Dios me respondió, sí, porque Él es misericordioso. Pero tu fidelidad, ¿cómo salió? Ahora, ¿cuándo vamos a poder ver la gloria de Dios? Cuando veamos que el Señor cumple, pero nosotros permaneciendo fieles, sin desmayar, para que realmente nos diga, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Quién quiere que esto sea una promesa que se cumpla en su vida cada vez que tiene un problema fuerte? Yo he visto personas que tienen problemas bien fuertes y están bien tranquilos. Y les pregunto, ¿y por qué? Dice, es que estoy confiando en Dios. Pero, ¿estabas así antes? No. Estaba bien desesperado. Estaba bien casi derribado, pero no destruido. Y empecé a clamar a Dios y Dios me dijo cuál era mi postura y tomé el papel que me corresponde. No se ha resuelto el problema. Sé que el problema está muy difícil, pero yo estoy esperando en Dios y tengo paz. Fíjate que muchas veces vemos los problemas
muy difíciles desde nuestra perspectiva humana, pero muchas veces porque no estamos descansando en Dios o porque no estamos haciendo la voluntad de Dios dentro de ese problema. Cuando aún dentro del problema sin resolver, tomamos la posición correcta que el Espíritu Santo nos muestra, descansamos aunque el problema siga allí igual de fuerte. Por eso dice, esta leve tribulación momentánea. Pero ¿por qué yo no la siento leve? Porque a lo mejor no estás esperando, no estás descansando a Dios, ni estás haciendo lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Debemos armarnos pues del mismo pensamiento que tenía el Señor. El Señor no se dejó confundir, no se dejó desanimar, aunque en un momento dado dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Eso lo dijo poquito antes de que viniera Judas a entregarlo. Hasta dijo, Padre, de ser posible, aparta de mí esta copa, aparta de mí este trago amargo, pero no sea como yo digo, sino como tú digas. Y a veces nosotros le decimos, Señor, es que Señor tiene que hacer así como yo te digo. No, que no sea como yo digo, sino como tú digas. Por eso yo estoy en contra, hermanos, de eso de decretar. Porque cuando nos atrevemos a decretar, posiblemente, o lo más seguro es que estamos diciendo las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere. Entonces, tenemos que decirle al Señor, fíjate bien cómo le dijo. No dijo Jesús, bueno, pues yo declaro que esta copa pasa de mí y que no la tomo. Dijo, no, Señor, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ruego, sumisión, acatamiento de la voluntad del Padre. Cuando nosotros recibimos la revelación de parte de Dios por permanecer en integridad, la postura que debemos tomar ante una situación difícil, comenzamos a descansar en Dios. El problema puede ser que esté idéntico, igual, sin cambio, pero tú eres el que ha cambiado. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir ese excelente y eterno peso de gloria y puedes ver la misma situación, pero ya como esta leve tribulación momentánea, con otros ojos, con los ojos de la fe, desde la mano de Dios, desde los brazos de Dios donde tú estás descansando, ¿sí? Sin haberte muerto, por cierto, porque a veces decimos, están los brazos de Dios, ¿verdad? Cuando alguien murió. No, tú puedes estar en los brazos de Dios sin haberte muerto, porque estás descansando en Él, haciendo lo que Él te dice que debes de hacer. Mucha gente ha descansado, mucho, cuando Dios le dice, ve y pídele perdón tú. Al principio como que discuten con el Señor y le dicen, ¿cómo le voy a pedir perdón yo si yo no fui quien lo ofendió? Pero yo te estoy diciendo que vayas y le pidas perdón. Bueno, Señor, nada más porque tú me lo dices, lo voy a hacer, pero no creo que tenga que ver o que sirva de algo, pero te voy a obedecer. Va y pide perdón y sucede que con eso la otra persona se quebranta, pide perdón y se arrepiente y existe la solución al problema porque hubo obediencia y se descansa en el Señor. A veces las cosas que Dios te va a mostrar van a ser absurdas. No lo tenía programado, pero le voy a dar un ejemplo, que ya lo he platicado en algunas ocasiones. Una vez, por darle raya a alguien en el aeropuerto, casi se me desviela mi camioneta. Pisé un pedazo de llanta, el pedazo de llanta
chocó contra el depósito del agua, lo rompió. Me quedé sin agua y la camioneta se calentó demasiado, se torcieron las cabezas. Entonces no tenía dinero para repararla. Estaba parada y empecé a venirme vivía todavía en Ciudad Guzmán, empecé a venirme en camión. Y dice un hermano de aquí, pastor, ¿cómo va a estar usted viniendo en camión si cuando yo llegué usted me prestó un carro y luego me lo dio bien barato? Tenga mi carro, lléveselo. Pues ándale, nomás me sirvió para llegar a Guzmán porque se me desvieló. Y yo bien, dije, una camioneta casi desvielada y un carro de bien desvielado, Señor, y sin dinero. Entonces empecé a orar al Señor y yo recibí la respuesta del Señor que me dijo, mete los dos carros a reparar, los dos al mismo tiempo, sin dinero. Y yo como que decía, no, yo me estoy hablando a mí mismo. Y discutía. Dice, bueno, saben, Señor, si eres tú, pues yo voy a obedecer. Y como que mi mente me daba explicaciones sobre las fallas del carro que me habían prestado para decirme que el motor ya no iba a servir y que necesitaba otro motor, que no se iba a poder reparar. Y así fue. Entonces encargué otro motor sin tener dinero. Y ahí estaban. Un pastor me consiguió un motor, se lo debía, me lo mandó, lo llevé al taller, se lo iban a poner, no les di nada de dinero por adelantado. Y en eso llega, me llama el pastor Fernando Garza y nos conocíamos poquito apenas, pero ya nos habíamos caído bien. Y me dijo, oye Chava, ¿estás en Ciudad Guzmán? Sí. Es que quiero verte, pero nada más te voy a ver. Voy a ir de paso, voy a pasar por Ciudad Guzmán, pero quiero verte en un lugar cerca de la carretera. Quiero platicar contigo. Y ya llegué y me dice, mira, que el Señor, bueno, me dio una explicación muy larga, ¿verdad? Pero en resumen, el Señor me hizo comprar una camioneta que la legalizara y que me la trajera a México. Y yo casi me le opuse al Señor porque pues yo no acostumbro a hacer eso, ni me dedico a eso. Dice, y el Señor me hizo que la legalizara y todo. Y cuando ya la legalicé, yo sentí que era para que yo me moviera aquí en México cuando viniera en avión. Pero no. Me dijo que la vendiera. Y yo dije, bueno, si ni me dedico a eso, ¿para qué la voy a vender? Dice, y ya cuando ya la acomodé, dice, por teléfono ya la vendí a un hermano de Manzanillo. Dice, cuando ya vi lo que le iba a ganar, me dijo, y ese dinero se lo das a Chava. Y ya no recuerdo la cantidad, era bastante alta. Era la ganancia nada más. Pero era buena la ganancia. Y yo vi el dinero y dije, gracias Señor, aunque dentro de mí dije, me faltan 1,000 pesos todavía. Al día siguiente nos encontramos a un pastor que ya falleció, ya partió con el Señor, se llamaba Ignacio, andaba en silla de ruedas. Yo no lo encontré, lo encontró mi esposa y mi hija grande, platicaron con él y todo. Y luego ya se iban, ya habían caminado varios pasos cuando les dice, venga, venga, venga. Ya, se regresó, saca 1,000 pesos y dice, lléveselos al hermano Chava, el Señor me dijo que los necesitaba. El dinero completito. Completito tomando en cuenta también el diezmo, hermanos. Por eso yo dije, me faltaban 1,000 pesos.
Creo que recuerdo la cantidad, algo así como 24,000. El asunto es esto, hermanos. A veces Dios nos ha dado instrucciones en nuestro corazón, no con voz audible, sino con razonamientos contrarios a nuestra propia lógica, que dan una orden y que nos van a mostrar cómo se va a resolver un problema. O a veces lo recibimos por medio de un consejo o por medio de una predicación. Y a veces no lo queremos obedecer. Y por eso la situación se hace más difícil, porque no queremos tomar la posición que Dios quiere que tomemos. No queremos tomar los pasos de fe que debemos tomar para ver la gloria de Dios. Yo di pasos de fe. ¿Estaba yo completamente seguro de que Dios me había hablado? Completamente seguro no estaba, hermano. Yo pensaba que a lo mejor yo me estaba hablando a mí mismo. Y que a lo mejor era mi necesidad de creer lo que me había hecho imaginar que Dios me había hablado. Pero al ver cómo se cumplió, hasta con la cantidad exacta y con lo que le pasó al pastor Fernando, de que Dios le hizo comprar una camioneta cara, legalizarla y venderla y darme la ganancia a mí, dije yo, pues ¿qué pasó? ¿Por qué sería la diferencia de los 1,000 pesos? Yo creo que el de Manzanillo le regateó, ¿verdad? Pero se solucionó el problema. Imagínese, hace más de 10 años, sin dinero y con una deuda inesperada de 24,000 pesos. ¿Cómo te sentirías? ¿Atribulado? Sí. Porque cómo le iba a devolver el carro desvielado y dice, ¿sabes qué, hermano? Tu carro no me sirvió para nada, nomás me sirvió para llegar a Ciudad Guzmán. Yo se lo había vendido. ¿A quién le correspondía arreglarlo? Qué bueno que se me desvieló a mí, para no tener problemas con el hermano, porque el hermano acababa de empezar y ahorita él es pastor. Entonces entiéndalo, hermano. Las tribulaciones Dios las va a permitir. Dios las va a permitir. Y a veces van a ser bien difíciles y van a ser como dijo Pablo, fuimos abrumados más allá de nuestras propias fuerzas. Pero dijo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Señor que resucita a los muertos. ¿Qué quería decir Pablo? Si me ahogo en este naufragio, el Señor me va a sacar de todas maneras vivo. Eso es lo que estaba declarando. Entonces, hermanos, yo sé que este mensaje es especial para aquellos que están muy desanimados o a punto de tirar la toalla o tienen un problema muy difícil que no hayan cómo se puede resolver. Pero espera en Dios. Él tiene la respuesta y Él no te va a dejar solo, ni te va a dejar sin solución. ¿Sí? Entonces, así que, hermano, tú que sufres, tú que lloras, tú que te sientes abatido, al parecer sin esperanza, entre más grande e importante sea la misión que Dios te llamó a cumplir, más oposición vas a tener. Pero si permaneces fiel, ¿sí? Si permaneces fiel, entonces más respaldo vas a recibir de parte de Dios. Recibirás respaldo de Dios porque Él es fiel. Aunque sea muy terrible la situación que estás viviendo, por más difícil que sea, no desmayes. Espera en Dios. No dejes de sembrar, no dejes de sembrar, no dejes de sembrar. ¿Y qué significa sembrar, hermanos? Una significa hacer la voluntad de Dios, pero otra significa esparcir la semilla del Evangelio. No dejes de sembrar. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mucha gente tiene problemas muy fuertes y a veces piden ayuda. Cuando me piden ayuda, yo lo primero que les pregunto es, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Y estás buscando la presencia de Dios? Y yo le voy a decir una cosa, casi siempre la respuesta es, no estoy leyendo la Biblia, no estoy buscando la presencia de Dios, no estoy orando. Yo digo, por eso estás así. Porque me he dado cuenta de gente que tiene problemas, por alguna razón me he dado cuenta, y voy a ver cómo está, y lo veo bien tranquilo. Y les pregunto adrede, ¿por qué estás tan tranquilo si tienes un problema muy grande? Y la respuesta es, porque estoy buscando la presencia de Dios. En la presencia de Dios está la victoria. Por eso mucha gente dice y lo escriben, hasta los inconversos lo escriben en su Facebook, que las victorias más grandes se ganan de rodillas. Y es cierto. Cuando yo me he sentido bien abrumado, bien que no puedo más y que quiero hasta correr, aprovecho un día que no haya nadie en la casa, voy, me encierro y lloro como un niño y le digo, Señor, ya no puedo más, y no salgo de allí hasta que Dios me haya dado consuelo y fortaleza. Y me la da. Por eso, si tú sufres, si tú lloras, si te sientes abatido, si parece que no tienes esperanza, espera en Dios. No desmayes. No tires la toalla. ¿Sí? Si tú permaneces fiel al Señor y si buscas su presencia y si escudriñas su palabra, vas a sentir lo que Dios te promete. Esta leve tribulación momentánea. Así vas a ver tus problemas. Y esa leve tribulación momentánea va a traer en ti cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque Dios es fiel. Voy a pedirte que cierres tus ojos. Tal vez estás teniendo problemas muy difíciles y estás esperando que Dios haga algo. Pero antes de que Dios haga algo, tú tenías que tomar la actitud correcta. Porque cuando Dios va a hacer algo, Él pide antes una parte humana. Cuando Dios abrió el mar rojo, Moisés tuvo que primero alzar la vara para que el mar se abriera. Cuando se derribaron las murallas de Jericó, Josué tuvo que dar 7 días vueltas a las murallas y después gritar. Y Dios derribó las murallas. Hay cosas que son absurdas. Cuando salió agua de la peña, Moisés golpeó la peña y salió agua. Hubo parte humana y tiene que haber parte humana para que haya parte divina. Muchas veces la parte humana simplemente va a ser, permanece fiel y busca la presencia de Dios. Permanece fiel. Ahora, si estás pasando por una situación difícil y Dios te ha hablado hoy y te ha mostrado un poco de lo que vas a hacer y le vas a decir al Señor, Señor, sí lo voy a hacer, levanta tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Puede bajar su mano. Ahora, lo que ha venido a tu mente para que el Señor obre su voluntad en ti, ¿sientes como que es absurdo y tienes dificultad para aceptarlo? Levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar y voy a pedirles
que se pongan de rodillas para ir a orar por ustedes también. Señor, gracias te damos porque tú eres fiel y misericordioso. Gracias porque nos has hablado para que entendamos, Señor, que en realidad no nos has dejado, no nos has desamparado, porque para siempre es tu misericordia. Porque tú nos dices a través de tu palabra que no desmayemos, que aunque por el tiempo y por los problemas nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando día con día, aún con los mismos problemas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has dicho que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque esto es una promesa de que tu gloria se va a manifestar y podemos verte obrar en nuestra vida en favor nuestro, porque tú eres fiel, porque tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar, porque para siempre es tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.